Bueno, buenas tardes, ingenieros. La idea es hacer una pequeña capacitación muy básica, ¿cierto?, de lo que hacemos o lo que se hace con Go, el lenguaje simplemente. ¿Por qué la capacitación básica? Pues digamos que lo que más usamos nosotros de Go es a través del framework Vigo, ¿sí?, donde a través de un comando hacemos un API, le pasamos una cadena de conexión y él nos genera solo todo el API CRUD para un modelo de datos, ¿cierto? A veces hay que entrar a ese modelo de datos y modificar algunas cosas. ¿Listo? Entonces dentro de ese modelo de datos a veces, no sé, hay que trabajar con algún apuntador particular, alguna estructura, un arreglito, modificar algún for, cosas por el estilo. Además de que dentro de la arquitectura que nosotros trabajamos, por encima de ese API que hace todo el CRUD a través de servicios REST, es montar un MID-API que tiene que enlazarse con otros componentes, el gestor de reglas de la oficina, ¿cierto?, traer esas reglas, hacer algún procesamiento y cosas, y eso sin ningún comando que me cree ese MID-API, ¿vale? Entonces es darle una revisión pequeña al lenguaje, ¿sí? De repente algunos aquí ya saben más que yo de Go, ¿vale? Por allá trabajó el semestre pasado, se dio la pela con Go, entonces pues bueno, vamos a ver hasta dónde les puedo acompañar en esa capacitación. Pues lo primero es preparar todo el entorno que necesitamos para trabajar con Go, ¿vale? Entonces está hecho para sistemas Linux. Ustedes saben que yo utilizo software libre, que poco de ese virus de Windows, así sea en la versión 10 o en la versión 7, no importa, no me gusta. Y pues digamos que es un sistema un poco más estable, no hay que estarlo formateando cada 2 meses ni nada por el estilo, ¿vale? Sin embargo, pues en teoría la instalación es al estilo Windows, next, hasta que se acabe, ¿sí? Aquí uno pues puede tener algún control de muchas cosas de lo que hace ahí. Entonces nosotros nos cambiamos a root en nuestro sistema. Esto está hecho para CentOS, esa presentacioncita, digamos que si trabajan en Fedora sería un DNF install, no cambiaría nada más. Si estoy trabajando con sistemas al estilo Debian como Ubuntu, un apt-get install, y debe funcionar tal cual. ¿Listo? Lo que sí es importante es que yo tenga un archivo donde define las variables de entorno que él necesita para poder trabajar, ¿vale? Aparte de instalar el paquete, pues defina eso. En el caso de CentOS y por lo general en la mayoría de distribuciones, dentro de etc profile de todo lo que yo tenga ya con extensión .sh se carga cuando se ejecuta, o sea, arranca mi sistema. ¿Listo? Entonces como que esas variables de entorno quedarían disponibles ahí para empezar a trabajar. Si uno las crea, no les toca como en Windows que tengo que reiniciar la máquina para que me tome ese path, no, simplemente yo hago un source de ese archivito y quedaron disponibles esas variables de entorno. Esas cosas que me gusta más Linux que Windows. Entonces, ¿qué tiene nuestro archivo? El nombre que queramos ponerle allá .sh dentro de esa ruta, pues vamos a exportar allá el go root, ¿cierto? Userlib Golang, donde queda instalado el GoPath, que es el directorio de trabajo donde yo voy a manejar todos mis paquetes, mis fuentes, las dependencias que baje y todo lo demás, ¿cierto? En mi caso, en mi carpetica de home, yo creo una carpeta que se llama Go, ¿sí? Y el path, al path del sistema, le voy a agregar ese go root y le voy a agregar mi GoPath. ¿Listo? De esa manera. Entonces, esto me queda dentro de ese archivo, lo guardo, si este en este caso fue con nano, lo guardo, salgo del editor, salgo del root, creo mi carpetica que no la había creado. Una dependencia que sí requiere es Git, ¿cierto? El gestor de paquetes que maneja Go a través de los comandos go-get utiliza Git para poder coger y bajar todas las dependencias que le digamos, ¿cierto? Entonces simplemente se hace un install allá el Git o el apt o el dnf install, lo que sea. Cargo mi archivito, ¿cierto? Source, etc profile de go en .sh y ya tengo disponible todo eso. ¿Cómo trabaja entonces Go? Dentro de esa carpetica donde yo definí mi GoPath, ¿cierto? Él tiene allá 3 carpetas. Una carpeta de CRC, que son todos los archivos fuentes para Go. Una carpetica PKG, que son todos los paquetes o los objetos de paquetes, ¿cierto? Y la carpetica bin, donde están
los comandos. ¿Se acuerdan que allá en el pad pusimos el bin del go root para poder trabajar y el bin del go pad para poder trabajar? En particular, el framework que trabajamos nosotros, Vigo, ¿cierto? Él monta su interfaz de comandos que es B allá en esa carpetica. Entonces, si yo no tengo seteado eso, no voy a tener disponibles mis elementos para poder ejecutar un comando como el B API o el B new, cualquiera de eso. ¿Listo? Ya después que tengo yo eso, pues entonces dentro de mi GoPad, en el SRC, pues lo ideal es que como trabajamos a través del Git, mantengamos la estructura del Git, pensando en el manejo de las dependencias que podamos hacer nosotros de nuestros paquetes, lo que compartamos, etc. Entonces, la recomendación en algún contenedor al estilo Git como GitHub, uno crea su usuario, ¿sí? Y allá va a terminar cargando cosas y va a terminar publicando todas esas cositas. Entonces, tengamos esa estructura para cada vez que yo tengo el proyecto, se mantenga toda la estructura completa para el manejo de las dependencias, ¿sí? Un primer problema que tuvimos aquí con los primeros ejercicios que se hicieron de eso, es que uno creaba, a partir del nombre del proyecto, la carpetica ya en el SRC, cuando lo cargaba GitHub, alguien lo descargaba, y eso le queda con la ruta de GitHub, el nombre del usuario, el proyecto. Es decir, hacer un import de alguna ruta, y la ruta no tenía toda esa estructura, ¿vale? Entonces se perdían o no se podían obtener esas dependencias y marcaba errores. Entonces la recomendación es que en mi GoPad, en SRC, yo creé una carpetica de github.com, una carpetica con mi nombre de usuario de GitHub. ¿Listo? Ya después de eso, entonces creo mi archivito, mi carpetica del proyecto, hello en este caso, ¿sí? Y ahora sí voy a crear mi archivo. Entonces igual un nano a través de toda esa ruta, hello.go, ¿sí? Esa es la extensión de nuestros archivos fuente para Go. El Hola Mundo en Go. Nosotros tuvimos un profesor por allá que si usted es capaz de hacer un Hola Mundo, ya sabe programar en ese lenguaje, ¿vale? Pues si usted hizo el Hola Mundo y le funcionó, ya puede hacer lo que quiera de ahí en adelante. El resto de manejo es sintaxis. Entonces yo declaro un paquete principal, todos mis archivitos por defecto los cargo en ese paquetico que tengo ya, ¿cierto? Importo FMT, que es una dependencia para hacer cosas como por ejemplo mostrar un mensaje en pantalla y cosas por el estilo, ¿cierto? Tengo una función main, lo único que hace es eso, fmt.printf hello world, y salta el ¿listo? Entonces, ese es el ejemplo base. Ojo, ese hello world no se lo inventó el profesor Alejandro Das, eso ya se lo inventaron hace mucho tiempo. Este está tomado de ahorita de la página de Go by Example. ¿Qué hago yo con eso? Entonces yo puedo hacer una prueba de ejecución de eso a través de un Go Run, ¿cierto? El nombre del archivito, hello.go, aquí me quedó mal, ¿vale? Hello.go, y pues voy a obtener la respuesta, hello world. ¿Listo? Lo otro que puedo hacer es construir, obviamente esto también me lo construye, ¿vale? Esto me construye una vez el ejecutable, pero yo puedo hacer la construcción sin necesidad de hacer esa prueba de ejecución y hago un Go build hello.world.go, y en mi carpetica obtendría el comando y tengo toda mi fuente, ¿sí? Entonces para ejecutarlos yo ya puedo hacerlo a través de ese comandito así, o puedo hacerlo un go install hello.world.go y él me genera también todo eso, y ya tengo un comando del sistema que se llama como mi nombre de archivito que creé en .go, y lo puedo ejecutar desde cualquier parte. ¿Listo? Yo tengo la respuesta de eso. Todos los ejemplos que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Que les causen a ustedes curiosidad, los vamos a ver acá de Go by Example. Por eso cargué la paginita de Go by Example acá, que esa es la que conocen ustedes, ¿sí? Listo, allá está mi hello world, está el manejo, por ejemplo, de los valores que tiene él. Fausto tiene el correo de todos ustedes, ¿cierto? Una pregunta, cuando dice Go install, pone los binarios en el slash, en el GoPad slash bin o GoPad, en el bin. En el bin, sí. Pero no GitHub mi usuario slash bin, no, te queda el comandito allá en el bin y él sabe en dónde está ubicado allá en el este, porque esa es la ruta de ejecución que él tiene. No, va para todos los Go builds. No, perdón, y los paquetes se los ponen en el PKG, que son las dependencias con las que él trabaja. Sí, por eso no hay problema de ese manejo. Los install, los binarios. Ajá, en el bin. Ahí tenemos un ejemplito de los valores como los maneja él, ¿cierto? Entonces allá tenemos simplemente la concatenación de unos string, ¿cierto?
el manejo de unos valores enteros, de unos flotantes, de lo que puedo obtener yo trabajando con dos booleanos, es lo esperado, ¿cierto? Es normal, no tiene así alguna particularidad que diga, no, la concatenación no se puede hacer con el más, o tiene una validación especial para verdadero y verdadero, no, es tal cual cualquier lenguaje. Acuérdense que esto está basado en C y está basado en Python, la creación del Go, ¿listo? Entonces quedó un lenguaje elegante con la sintaxis conocida al estilo de C. Otro manejo por allá. Bueno, lo bueno de esta página cuando uno está aprendiendo es que puede hacer cosas como esta, no tiene que irse por allá a instalar alguna cosa rara, sino que simplemente voy ahí a la red. Problemas técnicos. Ese tuvo rita cuando ya tenemos conexión por el... Y tengo una consola donde yo puedo probar esos códigos, ¿sí? Entonces allá tengo el mismo código que teníamos en los valores y yo puedo probar si es verdad o no me están diciendo la verdad o alguna cosa por el estilo. Como hacer cambios en ellos y probarlos, ¿sí? Vale. El manejo de las variables que hace él, ¿cierto? Entonces hay unas particularidades. Entonces yo declaro con la palabra clave var el nombre de la variable y el tipo. Y puedo hacer una inicialización directa de ellos. ¿Listo? Puedo hacer al estilo Python asignaciones al estilo de las tuplas. Entonces hago mi declaración, le digo que las dos son de tipo entero, pero de una vez le paso el conjunto de valores y él los asigna uno a uno, ¿sí? Puedo hacer la asignación, ¿cierto?, de un valor y él puede tomarlo de forma dinámica el tipo, ¿sí? Puedo hacer la declaración simplemente y él me lo inicializa por defecto, ¿sí? O puedo hacer instanciación e inicialización, como en este caso, a través del operador dos puntos igual, ¿vale? Entonces yo no dije que era variable, no dije qué tipo era, pero le hice la asignación de una vez de algún valor. Bueno, entonces él me la instancia y me la define de tipo string y le da el valor de una vez. ¿Listo? No vamos a correr todo, sino que vamos a mirar algunos ejemplos de eso. Otro ejemplito que es el manejo de constantes. Entonces tiene la palabra reservada constant. Hay que mirar, por ejemplo, en el manual de Go las particularidades que tienen los enteros acá. Aquí yo le defino el entero y sobre qué base va a trabajar él. Si es de 64, cuando hace conversiones, no simplemente decirle voy a pasar, por ejemplo, de un string a un entero, yo tengo la posibilidad de decirle listo, trabaje con ese string, conviértamelo a entero, pero eso viene en sistema de base 10 y además de eso limítelo a 32 o a 64. Entonces yo puedo jugar con muchas cosas aquí en Go para dar flexibilidad y hacer control de errores de mis cosas también de forma muy fácil. Hay una particularidad y si no estoy mal no existen los while, ¿sí? Pero existen formas de for que simulan esos while, ¿vale? Entonces uno de los for acá, pues digamos que yo tengo una inicialización por allá de una variable, tengo un for i menor o igual que 3, entonces para mí eso es la simulación de un while. ¿Listo? Establezco el valor inicial, evalúo la condición y mando a ejecutar mi ciclo tranquilamente allí. ¿Listo? O digamos que es más al estilo de lo que conocemos nosotros el for, ¿cierto? Con la instanciación y la asignación del valor de una vez de esa variable, la condición hasta dónde y el incremento, ¿sí? O un for infinito, ¿cierto? Y por allá más adelante uno podría evaluar si salta o no salta, o mandar el salto directo de una vez de eso, ¿no? El manejo de los saltos de eso, como el break continuo es igual que en C,
¿Listo? Ese for, por ejemplo, tiene el salto, la ruptura de una vez, entonces simplemente imprime el loop y se sale de allá. ¿Listo? Los condicionales los maneja de forma tradicional allá, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, el del módulo, con el if y con el else, el del módulo solito. Una forma particular, ¿cierto? Inicializo la constante, el valor, y pregunto. ¿Sí? Entonces, si no, y con el else, eso sí trabaja igual que el estilo de CL, eso es else if y eso es else. Los switch, ¿sí? Que puede trabajar con valores atómicos al estilo de los switch en C o en Java o cosas por el estilo, o con componentes de objetos también, ¿vale? Diferentes formas allá, igual con la inicialización directa de la variable, como en este caso, o la declaración previa de esa variable. Entonces ya creo que eso sí no tiene mayor misterio, ese manejo de condicionales. En mis arreglos, entonces igual se declara como una variable, se le da la dimensión, se declara el tipo, ¿cierto? Se asignan a través de los índices y demás, se pueden instanciar directamente también, ¿cierto? En este caso, la variable B de 5 posiciones y arma todo esto, de 2 dimensiones de tipo entero, y lo podemos llenar como queramos de llena de la, ¿vale? Entonces es un manejo similar a una mezcla de como lo hace C, a como lo hace Python, lo montan todo allí junto para eso. Entonces da uno las posibilidades de hacerlo de la forma como uno quiera. Los slides, los que venimos de Python pues no tenemos problema con los slides, los que vienen de C digamos que sí no están acostumbrados a ese manejo. Entonces un slide es como tomar en parte una porción de algún elemento, ¿sí? Entonces yo tengo allá la declaración de eso a través de un make, hace la composición de esos elementos a un string, inicializa ya unos valores para eso, establece allá o pone un set S para mandar el mensaje en pantalla, el get también de una posición, copia un arreglo en otro, digamos que es un manejo allá tranquilo. Igual lo podemos manejar así en 2D o en una sola dimensión, tal cual se manejan esos arreglos. ¿Listo? Las colecciones, los mapas y los demás elementos que uno puede manejar allá. ¿Listo? Pues igual yo voy a trabajar allá eso, declarando de este tipo los valores, lo que contenga allá adentro. Entonces le digo que el índice para ese valor va a ser K1, el índice para este valor va a ser K2, y trabajo un mapping, eso sí tal cual se maneja en otros lenguajes de programación, ¿sí? Digamos que es un manejo al estilo, no sé, diccionarios o al estilo arreglos indexados, porque se trabaja ya directamente con esa estructura de estos. El manejo de los rangos que tenemos allá, es igual, hay un mapa que tenemos allá, manejamos eso a través de un rango y voy a hacer un formato allá directamente sobre eso, lo puedo trabajar tranquilamente con esto. Listo, igual declaración de una vez, la impresión de eso a través de los valores clave, como lo quiera trabajar ahí. Las funciones, aquí empieza lo chévere. Una de las grandes promesas que tiene Go es que yo puedo ejecutar en un modelo de concurrencia un poco más fino que de los hilos, los diferentes procesos, ¿sí? Esto utiliza unos channels y esos channels los maneja lo que yo le mando a ejecutar a ellos como funciones dentro de esos canales. Entonces uno, haciendo la analogía un poquitico, es como si abriera un hilo de ejecución para trabajar con las diferentes funciones. ¿Listo? Obviamente por la ejecución normal de una función es una ejecución normal de una función, hasta que yo no la defina que va a correr a través de un canal, eso ya es otra cosa. ¿Listo? Las funciones que tengo yo acá, entonces hago igual, voy a declarar la función, los parámetros que recibe, el tipo de retorno. ¿Listo? De repente uno está acostumbrado a declarar el tipo antes de la función, no sé, ¿vale? Si no tengo ningún tipo de retorno, pues simplemente no tiene retorno de nada, es lo que hablaríamos nosotros de un procedimiento a diferencia de una función.
¿Listo? Yo puedo hacer declaraciones de este estilo, puedo hacer declaraciones como se hacen con las variables común y corriente. Como eso maneja las asignaciones también al estilo de las tuplas, pues él también puede manejar retornos de múltiples valores. Tiene esa ventaja que tenemos en otros lenguajes, que por ejemplo no lo tienen Java o no lo tienen C. Entonces yo tengo una función vals, no recibe parámetros y él retorna 2 enteros. ¿Listo? Y hago la asignación a ese estilo Python del manejo de las tuplas A y B es igual a lo que me retorna vals. ¿Sí? Este sí ni lo he mirado. ¿Listo? Bueno, tengo argumentos variables allá dentro de eso, ¿sí? O sea, él puede trabajar con esos argumentos, ¿cierto? Como si fuera una colección de esos elementos que estoy, o de los que definí el tipo de esos elementos, y trabajo de esa manera. Entonces, si yo llamo a la suma con 2 elementos, va a tener un comportamiento similar a si lo llamo con 3, con 5, con 10 elementos para esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan bueno sea no definir la cantidad de parámetros que recibe una función? Porque podría generar falta de control en el manejo de los tipos de datos o los datos que recibe un elemento. Y digamos que nosotros como programadores, a veces por hacer una encapsulación o por no hacer alguna encapsulación de nuestros módulos, nos gustaría trabajar con este tipo, pero empezamos a perder control de cómo se están manejando ese paso de parámetros. ¿Listo? Lo digo porque uno a veces dice, cuando les dicta a ustedes, por ejemplo, el manejo de la cohesión y el acoplamiento, todo eso, que las funciones solamente, ojalá nunca tuvieran parámetros, sino que se setearan por fuera de ellas y se llamaran después, que como máximo un parámetro. Entonces dicen, listo, profe, yo le recibo solamente un parámetro. ¿Y qué tiene ese parámetro? Un arreglo de muchas cosas, ¿vale? Entonces es algo como por el estilo, ¿sí? Tenemos la flexibilidad en el lenguaje, pero hay que tener cuidado, hay que saber muy bien cuándo se utilice ese arreglo de parámetros. ¿Listo? Sin embargo, pues el lenguaje tiene allá esa función, ese manejo de eso. Los que han trabajado de repente JavaScript y todas esas cosas, pues uno es tendiente a utilizar a veces funciones anónimas y el manejo de funciones anónimas para algo que hace al vuelo, para trabajar al estilo de la notación lambda y todo lo demás. ¿Listo? Entonces uno puede trabajar con ese tipo de funciones si uno quisiera trabajarlo también acá a través de la generación de esos clausuras, ¿cierto? Entonces yo quiero trabajar ese manejo de funciones, voy a trabajar con mis declaraciones de repente por allá y le digo que esta función está trabajando con otra función, digamos que muy al estilo de primer orden, segundo orden, una función que retorna una función, o los famosos success, then o error que genera cuando uno trabaja con frameworks de JavaScript, funciones anónimas y demás. ¿Listo? Entonces aquí no lo permite ese manejo, ese soporte que tiene esos closure, el lenguaje, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de esas expresiones cuando las manejamos por allá en módulos 2? O ya hace tanto tiempo que no. Sí. Cuando manejamos, eso se llama currificación y todas esas cosas. Tienen que echarle una miradita, ¿Listo? Uno lo hace porque JavaScript lo permite, pero no sabe el porqué de repente de esas, del manejo de esas funciones. ¿No? Pero yo simplemente espero que cuando ocurra esto, también se active este elemento que tengo ya acá, ¿vale? Que es una función anónima que se ejecuta al llamar a la anterior, y podría manejar lógicas separadas para algo de eso. ¿Listo? La recursión, que también debe ser manejada con cuidado. Nosotros sabemos que para nosotros es mucho más fácil, aunque ustedes no lo crean, expresar algo de forma recursiva, pero que de repente la optimización que tenga eso por debajo en ejecución no es la mejor. ¿Listo? Pero a veces le resuelve a uno problemas a nivel de los desarrolladores más que el consumo de recursos. Pero pues es más valioso una hora de desarrollo que una pastilla de memoria, o de repente la optimización, la replicación de esos procesos, la ejecución en forma paralela, etcétera, etcétera. Entonces hay que evaluarlo de todas maneras cada vez que se utilice. Y pues el modelo de recursión es normal, igual que el de cualquier lenguaje.
Para los que no nos gustan los apuntadores, Go también tiene soporte de apuntadores, ¿vale? Al igual que C. Acuérdense que es basado en C y basado en Python. Entonces él nos da el soporte de ese manejo de apuntadores y podemos hacer igual referencia, de referenciar, indirección, trabajar en profundidad, tal cual como se manejan en C esos apuntadores. ¿Listo? Los pasamos como parámetros para hacer allá el manejo de la referencia y no trabajar con una copia del valor, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es el mismo manejo que tenemos allí en C. Esto es importante que lo tengan claro, el manejo de las estructuras, y pues obviamente si va a trabajar con estructuras, las referencias a esas estructuras, los apuntadores a esas estructuras, ¿sí? Porque cuando uno a través de Vigo genera algún CRUD o alguna cosa por el estilo, es lo que monta es una estructura para hacer la representación de la información con la que va a trabajar, es decir, de la tabla y del JSON que va a generar como respuesta a eso, ¿sí? En esa estructura se define el modelo y con ese modelo se hace de ahí en adelante todo. O sea, yo tengo que jalar unos campos de una base de datos, pues yo hoy traigo esos campos y lo voy a montar en la estructura. ¿Listo? Y con esa estructura trabajo tanto hacia arriba como hacia abajo en los procesos de inserción o de resultado de esos datos. Es parecido al manejo que tiene C, ¿cierto? Entonces yo tengo un tipo persona que es una estructura que tiene dos campos, en este caso nombre y edad, uno de tipo string y uno de tipo entero. ¿Listo? Y si yo quiero crear una estructura, pues la puedo crear de esta forma. Entonces imprímame esa persona con nombre Bob y edad 20, ¿vale? Imprímame esta persona y también puedo trabajarlo con referencias de los campos, el nombre Alice y la edad 30, o solamente creo la estructura con el nombre, o creo una estructura que ya tiene un manejo de referencia de eso, ¿cierto? Igual con los mismos campos, o créeme haciéndola a través de instanciación de esas variables, trabajando con una variable, copia de esos a través de las referencias, asignación de esas referencias que tengo yo de la copia original, y puedo trabajar de esa misma forma. ¿Listo? O sea, es un manejo muy similar al que hacemos con C, con la diferencia que yo aquí puedo hacer instanciación y asignación, mientras que allá no se puede directamente. ¿Listo? Ojo, Go no es orientado a objetos, ¿sí? No tiene lo que conocemos nosotros como la orientación base o todos los conceptos base de orientación a objetos que tienen lenguajes como Java o C++, ¿sí? Sin embargo, yo sí puedo asociar comportamiento a unas estructuras al estilo de los prototipos en JavaScript, ¿sí? Algo parecido a esos prototipos o esa orientación a prototipos que tiene JavaScript, yo la puedo hacer con Go. Entonces yo tengo mi estructura, tengo mis funciones, ¿cierto? Y yo esas funciones las puedo poner a trabajar con esas estructuras de tipo rec, eso, vale, que reciban un parámetro, incluso podría llegar a decir que fueran el retorno de esos elementos, y ya trabajo muy parecido a ese manejo que hace JavaScript. ¿Listo? De repente la diferencia es que aquí yo no tengo el identificador dentro del prototipo, pero sí puedo trabajar como retornos y asignaciones de esos elementos como parámetros. El manejo de interfaces. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos surgió un problema, y es definir una generalización para unos modelos que tienen los APIs para poder trabajar con esos modelos independientemente del modelo que sea. ¿Sí? Entonces, trabajar directamente con el modelo no podemos, porque ese modelo tendríamos que hacer una dependencia directa con el modelo. Entonces se definieron unas interfaces en base al trabajo que se hace con esos modelos. Por ahí cualquier duda que le surja de eso, llamamos a Miguel y nos la resuelve. Y esa interfaz lo que hace es representar ese modelo para poder generalizar un componente o unas funciones que trabajen con cualquier modelo que yo le pueda pasar a eso. ¿Listo? Entonces digamos que esas interfaces me van a permitir ese trabajo. Entonces lo que declaro es la interfaz, ¿cierto?, que va a asociar directamente a una estructura particular, y en base a eso hago la generalización, que fue lo que trabajamos nosotros acá para poder externalizar e independizar algunos componentes de los modelos particulares expresados en estructuras. Los errores, que es una duda que le surge harto allá en el curso de Ciencias 3.
¿sí? Y ese manejo de los errores. Entonces, aquí tiene la particularidad muchas funciones, que esas funciones, como pueden devolver diferentes elementos, además de que me devuelven el valor, también pueden devolver el error que se pueda presentar dentro de la expresión. ¿Listo? Y eso es lo que más les ha causado duda. Él maneja un log de errores al estilo de, no sé, el error que tienen otros lenguajes para mostrar en alguna consola particular ese manejo como tal. Y nosotros también podemos controlar esos errores a través del retorno de las funciones que se hagan con él. ¿Listo? Mientras si tenemos por aquí algún ejemplito que retorne ese valor aparte, no es control directo lo que se está haciendo acá. ¿Listo? Sí, por favor, y los canales, denle una miradita un poco más a fondo. ¿Listo? Porque la idea es que, aparte de que nosotros terminemos generando esos APIs de forma automática, pues que empecemos a optimizarlos. ¿Listo? Digamos que si yo voy a hacer una inserción a través de un CRUD de esos cada 2 horas, pues no importa, trabajamos con el API tal cual. Pero si yo quiero hacer inserciones, no sé, como en el caso de nosotros en nómina, mando a liquidar toda la nómina mil y punta de registros de una vez, pues tengo que empezar a pensar en optimizar ese manejo, ¿sí? Pues mirar las rutinas y mirar los canales. Esas rutinas, entonces, es un manejo al estilo de los hilos o los threads que manejan otros lenguajes. ¿Listo? Entonces yo tengo una funcioncita que hace algo. ¿Listo? Esa función yo la puedo trabajar de esta manera. Puedo establecer allá que esa función vaya a trabajar a través de definiciones de las rutinas. De repente en este no es el mejor ejemplo para hacer ese montaje. Pero bueno, ya después unimos este manejo con el manejo de los canales, que es lo que quiero que optimicemos nosotros acá en la oficina. Este es el manejo de los canales. Entonces yo voy a tener un canal, que es el canal mensajes, ¿cierto? Y las funciones que las voy a ejecutar a través de ese canal. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como si fuera un flujo o un manejo de un flujo, y a través de esos flujos puedo optimizar con esos canales y con las rutinas la ejecución de las funciones. ¿Listo? Para que se ejecuten de forma separada. Ya después miraremos de ahí en adelante qué más podemos hacer. De repente si pudiéramos hacer algo de paralelismo allá para hacer trabajar con datos mucho más grandes. Vale. Esta parte nos falta profundizarlo un poco más, ese buffer de todos esos canales, ¿sí? No lo conozco, hay que mirarlo, y aquí es donde empezaría a trabajar toda esa parte de cómo sincronizo yo los canales, de repente repartir o hacer un mapping de esos canales con las diferentes funciones que tengamos nosotros para que procese lotes parciales de información y hacer de repente un reuse con lo que obtengan todos esos canales. Sería un buen ejercicio para optimizar el manejo de toda la información de grandes volúmenes que haga aquí la oficina. Nos toca mirar un poquitico más eso al detalle. ¿Listo? Pero sí quiero que terminen de revisar, por ejemplo, estos ejemplos, que los pongan a correr allá, más que en la consola, pues la consola está optimizada para hacer los ejemplos que hagan ellos, que la hagan de repente en físico en sus máquinas, y hagan pruebas y hagan ensayos de esos ejercicios. ¿Listo? Volvamos por allá. Ejemplos ahí. Los que quieran ahí para revisar. ¿Listo? Como les dije, yo conozco lo básico del lenguaje. Algunas cositas por allá se han aprendido a través de Go. Es un experimento que estamos haciendo ¿desde qué fecha, Steven, más o menos? Desde el año pasado, como en octubre. ¿Desde antes? Sí, desde antes de eso. Se hace, no sé, 10 meses, 11 meses más o menos, ¿sí? Y se ha manejado más es a través del framework, ¿vale? El framework y el manejo de ese framework, ya hay un videito que tenemos nosotros, creo que algunos ya lo han consultado en el canal de la OAS, ¿sí? Que es Big OAS, el video que tienen allá para que ustedes vean la generación del API, cómo se utiliza esa API, la generación del cliente y la carretica que echamos en la capacitación anterior. ¿Listo? Bienvenidos ahí a ese trabajo que vamos a hacer aquí entre la oficina. Esas son las herramientas que vamos a manejar.
espero que les haya resuelto alguna inquietud particular que tengan con el lenguaje, y cualquier pregunta pues espero podérsela resolver.